Uno siempre empieza a estudiar a Cristóbal Colón desde antes incluso del descubrimiento. Entonces, cuando llega el momento del cuarto viaje, uno está tan cansado como Colón mismo. Claro. En los programas de enseñanza el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que dicen, bueno, y al fin la conquista siguió, etc. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después se internó para explorar esa extraña desembocadura que tiene el Orinoco, y ante la exuberante extravagancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón: más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia, el paraíso. Colón estaba convencido de que la tierra tenía forma de pera, y además de otro convencimiento. Por ahí se cansó del continente, se alejó de él y puso rumbo a La Española, a la isla llamada La Española, donde había dejado una colonia de cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en sus viajes anteriores. A su regreso del paraíso, entonces, Colón llegó a La Española y se encontró con una espantosa realidad. Gente ociosa, hambrienta, débil, roídos todos por las fiebres tropicales y por la sífilis. Y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Alguien designó a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia ahí en la isla La Española, lo cual virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo, sería mucho mejor, y apresó a Colón. El almirante volvió a España encadenado. Cuantito desembarcó en Cádiz, Colón, que era muy buen diplomático, envió una carta al príncipe Don Juan, el heredero de la corona, el hijo de los reyes católicos. Murió después, murió en un partido de pelota, dicen algunos, y después de unos lances amorosos muy intensos, dicen otros. El caso es que en ese momento estaba vivo. Sí, claro. Y Colón le envió una carta. De este modo, su versión de lo ocurrido en la isla La Española llegó a manos de los reyes antes que los informes oficiales. Los reyes recibieron esa carta y ordenaron la libertad de Colón. Lo nombraron, sin embargo, gobernador a Nicolás Obando. Cuando Bobadilla iba a regresar a España, murió ahogado en el naufragio, y ahí en el fondo del mar quedaron con él los documentos del proceso contra Colón, así que todo eso se olvidó o no llegó claramente. Y Obando quedó como gobernador. Durante 2 años Colón se quedó tranquilo en España, ni pensó regresar a las Indias. Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores, que era gobernar la Española como si fuera un feudo personal, y luego también estaba el asunto de las perlas de la isla Margarita, que evidentemente era una ocultación culposa, etc. Sin embargo, ya por 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. Y no es que les hubiera cambiado el humor a los reyes, pero se lo querían sacar de encima. Además necesitaban de sus servicios, ya que el resto de los monarcas en Europa sabían ya que los españoles habían encontrado solo unas tierras
que se interponían entre Europa y Asia. El gran negocio del siglo, que aparentaba ser encontrar el paso hacia el camino de las especias, no estaba en manos aún de ninguna corona. Y si España se dormía en dedicar sus esfuerzos a la explotación de la dudosa riqueza de las islas descubiertas, sus competidores le ganarían la carrera. Hoy sabemos que era una estupidez, porque traer pimienta de China era mucho peor negocio que hacerse propietario de América entera. Pero bueno, entonces partió Colón de Cádiz en 1502, debe ser, porque si hubiera partido en 1512 lo hubiera hecho ya muerto. Como Juan, claro. Sí. Aquí pone fecha. Sí, como le suena. Sí, el caso es que partió sin entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían. Le estaba totalmente prohibido desembarcar en la Española. Tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado. Tenía vedado el maltrato a sus hombres. ¡Qué barbaridad! Pero así no se puede vivir. Así no se puede vivir. La flota estaba compuesta por 4 carabelas. La capitana, la vizcaína, la gallega y la bermuda. Ajá, la conozco. ¿A vos cuál te gusta más? Tripulación total 143 hombres. Y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando de Colón, de 13 años. Y su hermano Bartolomé, el hermano de Colón, Bartolomé Colón. Sí. Después de 21 días de travesía, Colón no dudó un momento y empezó a desobedecer. Puso rumbo a la Española, corría el riesgo de ser rechazado y tenía víveres solo para llegar a la isla. Como pretexto dijo que la Bermuda necesitaba reparación. Dice, ¿no ves? Mire la Bermuda, dice. El gobernador, que no era otro que Obando, no lo dejó entrar en el puerto, el mismo puerto que Colón había descubierto una década antes. Colón había bautizado aquel puerto como Santo Domingo en honor a su padre, el tano Domenico Colón. En tal caso, Domenico Colombo. Domenico Colombo, claro. Colón insistió, alegando que se avecinaba un terrible huracán, y Obando hizo caso omiso. Colón se internó entonces en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasó el huracán. Obando ni siquiera hizo caso del pronóstico del huracán y autorizó al día siguiente la salida de 20 barcos a España, y naufragaron 19 por la terrible tormenta. Fue uno de los naufragios más tremendos de la historia, ¿no? La exactitud de esta predicción le generó al genovés, que era Colón, ciertas sospechas de brujería. Acierta y lo acusan de bruja. Dice aquí que no pasaron a mayores. Prosiguiendo con su misión, Colón navegó por las costas de Jamaica y de Cuba. Más tarde, en un sitio donde las sondas no tocaban fondo, es decir, donde no se podía saber cuán profundo era allí el océano, porque nada llegaba al fondo, bautizó al lugar como Golfo de Honduras. A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor. No por esa razón. No, señor. Escribió Colón: las cosas van de mal en peor. No, mentira, eso lo escribí yo. Dice, tengo abiertos los barcos, las velas rotas, Sí. Y las anclas perdidas, las velas rotas, las velas rotas. Sí, sí. Con los calores y la humedad, el bizcocho se ha llenado de gusanos. El bizcocho era el pan que se comía, que se cocinaba 2 veces para que no se pudriera. Bueno, igualmente se había podrido. Y así sigue. He visto a muchos que esperan a la noche para comer la mazamorra, para no ver los gusanos que la habitan. Otros están tan acostumbrados a comerlos que ni se molestan en quitarlos, porque si se detienen en esto pierden la cena. Mira, a los sufrimientos colectivos Colón sumó los personales. Su cuerpo fallaba. Me anda fallando el cuerpo Juni Gran 7. Y muchas veces no tenía fuerzas para mantenerse en pie y se veía obligado a dirigir la navegación desde la cama. Dicen que además le remordía la conciencia el haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a ver el agua en
en Panamá. No, discúlpenme. Calculo yo que habrán llegado a Veragua. Ducado que le sería dado, claro, totalmente. ¿Por qué se dedica? No sé, habría que ejercer algún castigo. ¿Por qué se dedica? Un buen día llegaron a Veragua, que es un lugar que queda en el Panamá, y se encontraron con oro por todas partes. Che, dice, esto es oro. El almirante entonces olvidó su misión, que no sé cuál era. Yo también me lo olvidé. Y en pos del oro estableció un campamento a orillas del río Belén. Pero resulta que llegó la estación seca. Y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que tapaban la desembocadura. Y ahí se quedó Colón atrapado con sus barcos. Poca comida, apenas algún tiburón despistado venía a alegrar la magra dieta de los navegantes. Comerse un tiburón no es algo que nos ponga llena la boca de agua. Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera. Abandonó a la Gallega, una nave que tenía. Y comenzó con los marinos a tirar de las otras naves con sogas. De todos modos, la quilla de los barcos se encajaba en la arena. ¿Y dónde se le iba a encajar? Señor. Y en eso estaban reempujando los barcos cuando... ¿Quiénes llegan? Los indios. ¡Qué suerte! Éramos pocos. Los españoles rechazaron el ataque, pero recibieron algunas bajas. Y entre ellas el hermano de Colón, Bartolomé, que recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1513, dice aquí, o sea, mucho después de haberse desarrollado estos acontecimientos. Habría sido una agonía de exactamente 10 años. Para morirse hay que trabajar. Esto fue en 1503, amigos. Al final lograron sacar las naves, pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar su primera misión rumbo al camino de las especias. Solo podía navegarse en la Capitana y apenas en la Bermuda. La Vizcaína debió ser abandonada. ¿Y la Gallega? El agua llegaba casi hasta cubierta y no había manera de achicarla. Bueno, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica. Construyeron parapetos, viviendas sobre las cubiertas a modo de fortín. Se instalaron allí a la espera de ayuda, pero las reservas estaban agotadas. Colón envió a 2 de sus tripulantes en bote hasta la Española para pedir socorro. Los hombres remaron durante 3 días, los recibió el gobernador Obando y dejó pasar 1 año antes de mandar el socorro. Albergando la esperanza de que en ese tiempo Colón y sus hombres murieran de hambre, el astuto gobernador dejó pasar 1 año. Mirá si sería. La tensión en la bahía se hizo insostenible. 48 hombres al mando de Francisco de Porras se amotinaron. Quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla, los derrotó. Los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. A todo esto aparecieron los nativos del lugar y se prepararon para atacarlos. Entonces Colón recurrió a una hábil argucia. Había observado Colón que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504. Día raro. Cosa que él ya sabía por haber vivido el 16 de abril de 1513. Bueno, como la fecha era próxima, Colón convocó a los caciques y les dijo que su Dios tenía resuelto procurarles hambre y pestes si osaban maltratar a los navegantes. Y agregó que para avalar sus palabras aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tan enorme asombro y miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. Yo cada vez que me veo en esas situaciones difíciles trato de pronosticar un eclipse. Sí. Pero siempre o no hay un eclipse hasta dentro de 6 años, o si hay ya lo sabe todo el mundo. Claro, que hay en una tribu maya, por ejemplo, y listo. Bueno, a los pocos meses llegó el navío de rescate de Obando. Le mandaban medio barril de vino y medio chancho asado. Bueno. Era una vieja carabela que tardó 1 mes y medio en llegar a Santo Domingo,
con el palo mayor roto y un traje a rayas y las velas agujereadas. Ajá. En aquel lugar Colón supo por medio del explorador Rodrigo de Bastías que no existía paso alguno al Océano Pacífico. Le dijo: mire, Colón, tengo una mala noticia que darle. No hay ningún paso al Pacífico. Colón comprobó con tristeza lo poco que quedaba en la colonia, así que para qué se iba a quedar en Santo Domingo más tiempo. Un mes después regresó a España. Desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis. Dice que estaban tan enfermos que tuvieron que trasladarlo hasta Sevilla, que está cerca de allí, señor, en una cama. Una litera. Bueno. A la muerte de Isabel, el rey Fernando no escuchó más a Colón. Le dijo que el asunto pertenecía a los herederos de la difunta Isabel, que eran, por cierto, Juana la Loca y su esposo, Felipe el Hermoso, el hijo del emperador Maximiliano de Alemania, que serían los padres del futuro rey Carlos V. Entonces Colón, artrítico y casi ciego, se desesperó, comenzó a mover influencias, habló con sus amigos, consultó a la corte y finalmente cuando el Papa, Julio II, el amigo de Miguel Ángel, el amigo de Miguel Ángel, le recomendó a Colón y sus herederos, lo recomendó, ¿no?, en el sentido de lo avaló como digno de todo honor y condecoración, esta bendición llegó tarde. El almirante había muerto días antes, el 19 de mayo de 1506. Esta es la fecha. Está bien. Está bien, quiere decir que en 1513 ya era afinado tal como habíamos 7 años dicho. Sí, señor. Sí, señor. Ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón, que casi nadie estudia y lo bien que hace, ¿no? ¿A quién dedicar esta reseña? Estaba pensando, Alejandro, que en principio ese lugar al que llegó Colón, la Española, ha tenido una historia triste. Hoy en día lo ocupa la República Dominicana, la mitad, y la otra mitad la República de Haití. Y ha sufrido una vez tras otra injusticia de orden social. Así que Colón tenía algo, Cristóforo tenía algo de Setatore por ahí, ¿no? Se lo llevaba encima. Pero ciertamente en aquel momento la idea del viaje traía aparejada esta cuestión de lo inesperado. Realmente no sabían que se iban a encontrar. Uno piensa en Hernando de Soto, que cruzó todo el continente americano de una punta a la otra, y el tipo realmente vio cosas nunca vistas por un hombre. La cuestión es que con el paso del tiempo la gente hace turismo hoy en día y cree que en realidad va a ser lo contrario que los exploradores, va a buscar aquello que ya sabe que está ahí. Y se equivoca también, por eso las decepciones. Porque en realidad, alguna vez hemos sostenido, Alejandro, en esta tribuna que la especie humana está marcada por un viaje, que es el del exilio. Adán y Eva expulsados del paraíso. Los humanos somos esencialmente exiliados. Y frente al viaje tenemos esta cosa que puede llevarnos quizás a un retorno. Ítaca nunca está en Ítaca, nos han dicho los griegos. Y pensaba también que, en realidad, cuando alguien se va de viaje, le pasaba a los conquistadores, le pasa a los turistas, nos ha pasado a nosotros, la gente suele dar consejos, como si aquella cosa que se fuera a encontrar en ese lugar al que ya fueron otros, fuera la misma para todos. Y esto nunca es así, tristemente no es así. Y además, el viaje puede estar en cualquier cosa, digamos, una historia de amor, una aventura política. Digo, todo es un viaje, y en realidad aquel que parte de viaje no precisa consejos de ningún estilo, porque siempre está solo, y además va a descubrir prontamente que le resulta imposible volver. Por eso, los consejos, igual que no los tuvo Colón, deberíamos evitarlos para siempre y dejar que, marche tranquilito y no darle ningún peso accesorio al de la partida y ninguna otra cosa para el que se va. Para el que se va es la canción que va a cantar don Alfredo Zitarrosa. Adelante. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después se internó para explorar esa extraña desembocadura que tiene el Orinoco, y ante la exuberante extravagancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón: más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia. Uno siempre empieza a estudiar a Cristóbal Colón desde antes incluso del descubrimiento. Entonces, para cuando llega el momento del cuarto viaje,
Bueno, uno está tan cansado como Colón mismo. Claro. En los programas de enseñanza el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que dicen, bueno, y al fin la conquista siguió, etcétera. El paraíso. Colón estaba convencido de que la tierra tenía forma de pera, y además de otro convencimiento. Bueno, por ahí se cansó del continente, se alejó de él y puso rumbo a la Española, a la isla llamada la Española, donde había dejado una colonia de cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en sus viajes anteriores. A su regreso del paraíso, entonces, Colón llegó a la Española y se encontró con una espantosa realidad. Gente ociosa, hambrienta, débil, roídos todos por las fiebres tropicales y por la sífilis. Y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Bueno, alguien designó a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia ahí en la isla